Profe, muy bien, gracias. Profe, buenas Extrañándolos y noches, hace bien, rato gracias. no viéndolos. ¿Cómo les ha ido? Bueno, entonces después de esa semanita que por una incapacidad médica y con esa semana de receso, pues bueno, por fin volvemos a reunirnos. Gracias por su espera, gracias a los que estuvieron muy puntuales. Estábamos dando pues las indicaciones que colocamos en el aula sobre la posibilidad entonces de empezar 7:15, decíamos esta partecita de lo que tiene que ver la socialización, las videoconferencias. Bueno, entonces tenemos esta semana, pues digamos que sin afanes, aunque estamos en semana también pues, de cierres, de muchos elementos evaluativos en parciales. Tenemos la posibilidad entonces de compartirles en la sesión del día de hoy. Les solicitaba muy respetuosamente si es posible para el viernes, aunque hay unas indicaciones sobre las temáticas del parcial que son muy concretas, muy sencillitas, basadas obviamente en la parte temática, pero también en ese trabajo que se indicó precisamente que es valorativo en un 15% sobre el experimento de la aguja de Buffon. Aprovecho obviamente de manera sincrónica quienes están aquí conectados y para quienes de manera asincrónica después ven esta grabación, pues una felicitación, que el trabajo estuvo muy bien realizado. La mayoría, un gran porcentaje de estudiantes realizó ese experimento, que ahorita van a entender por qué nos correspondía hacer un ejercicio, que alguien diría, bueno, ¿qué tiene que ver eso con esta parte estadística? Pues porque es una conexión precisamente temática basada en eso, la experimentación, la toma de muestras, que si lo pensamos así, pues solamente estoy pendiente, estamos pendientes de la revisión de 4 estudiantes que no han logrado subir esa actividad. Y pues de lo otro, que si en promedio tenemos más o menos a 30 personas, estaríamos diciendo que este experimento se hizo 3000 veces. Bueno, con una variación, un estudiante que lo hizo solo 50 veces. Entonces, bueno, ahí tuvimos una variación, pero la idea de este experimento precisamente es concatenarlo con algo que usted va a complementar, que ya lo hizo y va a entender sobre esos elementos teóricos y qué significa pues esa parte de la muestra. Les comentamos entonces que la solicitud es de pronto, vamos a hacerles según la indicación de hoy, nos falta una cosita que también se sugiere como un quizecito en el cual se pueda como entrenar antes del parcial. El parcial es muy concreto, son tan solo 3 puntos súper sencillos, también así como de análisis de experimentación y obviamente de una relación que la vamos a complementar el día de hoy con una lectura informativa sobre unas tablas. Entonces son tan solo 3 puntos, pero si quisiéramos que en ese quiz preparatorio o de entrenamiento lo pudiéramos realizar entonces de aquí antes, obviamente, del sábado, para que ese día, el sábado, sea totalmente dedicado entre las horas clase a esa elaboración del parcial. Las aclaraciones pues generales les tenemos pues para todos. La parte evaluativa pues es muy concreta, porque este primer corte es súper concreto. Simplemente, como le decíamos, es un análisis de lo que tiene que ver con las muestras y usted ya adelantó una parte de ese parcial con ese experimento de Buffon y ahora es trabajar con esa información. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, pues, de manera pues muy específica, les decimos que las notas de ese primer corte, pues por lo que yo veo, solamente tengo pendientes esos 5 estudiantes, el resto pues un trabajo muy bien hecho. A otros estudiantes, pues les comentamos que el trabajo que se realizó, pues donde en una valoración, bajo una parte como rúbrica de la presentación, trabajos demasiado rigurosos, muy bien hechos, con unas tablas relacionando todo, si dio, si no dio, otros se relacionaron imágenes de su experimento, otros tan solo en 2 renglones colocaron ahí la información. Bueno, esperemos que menos ellos tengan la tabla, pero sí, pues como es una realización de un trabajo taller valorativo, pues la sugerencia es para los siguientes cortes y en las demás materias que en la medida de lo posible siempre trate de hacer su mejor esfuerzo. No el mínimo, sino su mejor esfuerzo, pues porque en este contexto académico, pues como es una modalidad a distancia, pues resulta que pues no nos podemos ver.
Entonces, su trabajo, la presentación o todo lo que usted haga es lo que habla por usted. Entonces, lo que hacemos, pues, es la revisión uno a uno, personalizada, muéstrame este porque se parece a esto, bueno, todo, lo relacionamos absolutamente todo. Entonces, la sugerencia es siempre trate de hacer su mejor esfuerzo, ¿ok? Para que, pues, ese trabajo hable por usted, por esa dedicación. Entonces, pues, bueno, cuando ya veamos la planilla precisamente de relación de notas, pues alguien me va a decir, oiga, ¿usted por qué me puso tan solo 3? Y es que yo lo hice, ¿no? Sí, pero es que imagínate que esos 3 renglones que tú colocas en una hoja cuadriculada así toda de mala presentación, pues no, espero que no refleje obviamente todo ese potencial que tienes. Entonces, para la próxima, entonces hay que esforzarse un poquitico más en esa presentación de esas indicaciones, esos talleres, ¿okay? Que es como lo que quería como decirles a manera general. Bueno, entonces ahora sí entrando en materia, vamos a compartir el, el material con el cual teníamos, entonces vamos a ligar y a vincular todos los temas a una conceptualización, en estas distribuciones muestrales, de qué hago con esas muestras, si yo ya hice el experimento, si cada uno de ustedes en ese poblacional, si yo hubiese hecho el experimento de realizar eso precisamente las 3000 veces, pues obviamente es tedioso, muy seguramente si lo hubieras repetido en tiempos con algunas indicaciones constantes, pero el hecho de hacer un equipo bajo esa misma realización de ese experimento me permite también sacar conclusiones. Entonces voy a permitir en este momento, vamos a compartir pantalla para entonces continuar con la parte temática. Bueno, entonces aquí ya estamos compartiendo pantalla. Dentro de esta relación. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Está viendo pantalla? ¿Sí me Sí, escuchan bien? señora. Listo. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, dentro de este proceso que estábamos hablando, en una conexión, porque hace rato no tenemos esa conexión, habíamos hablado de la diferencia entre todo lo que era población y muestral y por eso pues teníamos precisamente esa relación de distribuirnos un experimento. Entonces, obviamente, había un referente que nos decía el experimento sobre una aproximación en este caso y pues las conclusiones pues muy acertadas también en esa relación, una aproximación a un valor. Sin embargo, dentro de esa aproximación dice muchos y unas conclusiones muy valiosas sobre, bueno, hice el experimento, hay un error precisamente de medición, pero se acerca, o sea, hay una desviación, entonces me pareció súper acertado para aquellos estudiantes que a pesar de no solamente colocaron el valor, sino trataron de dar una conclusión a partir de eso y de lo que muy posiblemente quería abordar el experimento. Esos errores muestrales, entonces, sí nos evidencian precisamente que puedo llegar a hacer una conclusión general, pero que lo estoy evidenciando a partir de una muestra, de un muestreo que puede ser repetido. Hubo 2 estudiantes que me pareció muy interesante, repitieron el experimento. No solamente lo dejaron con las 100 veces, sino el segundo experimento, otra vez 100 veces y obviamente miraron qué resultado obtenían. Sorpresa precisamente para ellos, los resultados variaban. Entonces, eso también es una forma, pues, como de reconocer esta parte de la posibilidad de errores muestrales bajo la condición que yo voy a sacar conclusiones, pero que esas conclusiones, entonces, de alguna forma, me van a permitir, entonces, también generalizar, aunque tengo en consideración eso del error. Entonces, hay un concepto asociado sobre esa parte de la proporción muestral. Entonces, como estamos haciendo todos muestras de ese experimento, en ocasiones uno, pues la mayoría quería, oiga, que se acercara demasiado a ese valor de pi, que fue una de las conclusiones precisamente de este conde Buffon. Sin embargo, para algunos decían, no me dio casi, estuvo muy alejado. Tuvimos valores en los cuales, por ejemplo, en un experimento, a un estudiante le dio 5, otro 5,4, otro le dio, por ejemplo, más bajitos, 2,44, a un estudiante le dio 14. Entonces uno dice, otro 6,6, otro 7,4. Entonces, esos valores, obviamente, pues ponen en consideración qué habrá pasado, qué habrá pasado, y tocaría entender qué había pasado, que de pronto si el experimento no se entendió, no se pudo realizar muy bien, o el conteo no fue lo suficiente. Por ejemplo, en consideración, tenemos unos casos en los cuales, digamos, para un valor que les dio 7,14, 7,14, la relación que está ahí,
alejada de pi, pero no importa si hizo el experimento. Sin embargo, solo se hicieron, en ese caso, 50 lanzamientos. Entonces, ok, entonces ahí hay una variación. Entonces uno dice, ok, entonces aquí en una consideración siempre tengo que tener eh, como una condición especial que si se repite o se toman las muestras, las condiciones deben ser las mismas. Entonces, tal vez eso nos arroja obviamente una información sobre esto de la parte muestral. En una proporción muestral, entonces, pues hay éxitos, también se habla de eso, de un éxito de haber cumplido con la misión o de los fracasos que se hablan. Entonces, en ese caso, esa proporción muestral, hay una simbología para entender, bueno, cómo nos fue precisamente con esa relación después de tomar varias muestras. Recuerde que esa es la intención, de tomar varias muestras. Entonces, en ese caso, precisamente, como es una razón, una relación, entonces, pues lo que queremos en esa proporción muestral es eso. Quiero mirar la comparación que se tuvo respecto al tamaño de la muestra. Entonces, en ese caso, si el ejercicio, ahora contrario a lo que nos plantea, digamos, la aguja de Buffon, en ese caso, el número de veces que se lanzaba el palillo, entonces era la n mayúscula, aquí es en esa proporción muestral, pues resulta que el n es cuántas veces estábamos lanzando precisamente ese palillo o el objeto que usted estaba lanzando en el experimento. Entonces, eso ahora me está invirtiendo la razón. Mientras que yo en ese experimento estaba hallando una comparación que fuese cercana precisamente a cuántas veces lo lancé y cuántas veces precisamente conseguí que se diera el éxito de cruzar una línea. Pero hay una relación ahí del doble, ¿no? Ese 2 es una multiplicación que se entendió después del experimento para relacionar precisamente eso. O sea, es un 2 que sale como una conclusión de lo que hizo Buffon. Pero ahora la proporción muestral nos invierte la razón. Ahora nos dice que es el número de veces que repito el experimento, en este caso la muestra, serían 100, y el éxito es cuántas veces de eso, entonces tuve la posibilidad de encontrar el cruce con esa línea, de ese palillo. Entonces, bueno, tomo un ejemplo de los que aquí, la mayoría, cuando yo tomo la relación de los datos que ofrecen los estudiantes, la mayor frecuencia la tuvo, por ejemplo, el dato de 64. Entonces, varios estudiantes de ustedes en el grupo tuvieron una relación de 64 coincidencias y fue un valor, obviamente, que se repitió, creo que fueron 8 veces. Entonces dice, ah, ok, el éxito del experimento es que tocó esa aguja precisamente en esa condición. Eso que se está hablando, entonces ahí es la proporción muestral. Entonces yo precisamente hago la división y ahí encuentro, pues en ese ejercicio, en este caso, sobre las 6 veces, y hablo, entonces aquí, bueno, el 0,64, que también se puede entender, entonces que es lo mismo que el 64%, que es nuestro ejemplo porque eran 100 lanzamientos. Entonces estuvo fácil de calcular precisamente esa relación proporcional en porcentaje, pues porque hicimos 100 lanzamientos. Entonces aquí yo hablo precisamente de la proporción muestral, de eso que se alcanzó con éxito. Sin embargo, también hay una proporción y que se puede hallar de lo no logrado, de cuántos de ellos precisamente no se logró. Y como es una proporción muestral, obviamente dentro de un conjunto, entonces aquí también hablaría como de, bueno, y lo que no se hizo o el fracaso, así como de pronto P está asociado, esta E me habla de éxitos. Entonces, mientras que lo opuesto al éxito es tal vez el concepto que utilizan probabilidades fracaso o no realización, en ese caso Q, entonces puede ser eso, el elemento o tal vez lo que no se cumplió. Entonces, ¿cuántos de esos casos no se cumplieron? ¿Por qué se hace una resta de 1? Porque menos, en ese caso, la proporción muestral. Ese 1 es porque si sumo los lanzamientos de éxito con los de no éxito o fracaso, pues me tiene que hablar precisamente del 100% o de la totalidad de todos los lanzamientos. Por eso se habla de 1, la unidad. Éxitos más fracasos igual a la unidad completa, experimento realizado. Esa Q entonces me representa la proporción muestral de lo no realizado, de los fracasos. Entonces, mientras que este me habla de los éxitos, esta me hablará de los fracasos, de los defectuosos en algunos ejemplos, cuántos defectos se tienen precisamente en una relación, de acuerdo si el contexto me habla de fábricas, ¿no? Entonces aquí lo que haríamos es para hablar de esa proporción muestral de lo no realizado,
sería de esta manera. Entonces, hablándola como en expresiones decimales, y lo tendríamos entonces como en este caso, digamos, aquí dice 0,36 o el 36% de una proporción muestral de fracaso, entre comillas. Esto respecto a un ejemplo, les decía yo que escogí un ejemplo de los datos que ustedes suministraron basados en el experimento de aguja de bufón. Entonces, una proporción muestral me está evidenciando entonces una comparación entre aciertos o éxitos respecto a la cantidad, el tamaño de la muestra. ¿Okay? Entonces, que eso es como unas relaciones. Un ejemplo que planteamos nosotros, entonces, ya en el contexto específico del libro sugerido, entonces nos dice, por ejemplo, una empresa fabrica un juguete del cual compra sus piezas a otra empresa externa. Sin embargo, perdón, dentro de los lotes que compra aparecen piezas defectuosas, por lo que se decide realizar un estudio estadístico para saber la proporción de piezas en buen estado y la proporción de los defectos. Entonces, nos hablan de una muestra. Así pues, se pide entonces una muestra de 1000 unidades y en la cual se encuentran entonces las 138 piezas defectuosas. Entonces la pregunta, ¿cuál es la proporción de piezas en buen estado de la muestra? Bueno, entonces aquí, ese buen estado, de alguna manera, bajo esas piezas de juguetes, y la otra, por ejemplo, en el mal estado. Entonces aquí se hablará precisamente de buen estado como el éxito en la relación, y aquí el mal estado con el concepto en probabilidad del fracaso. Entonces el éxito, por ejemplo, la sugerencia. Entonces tendríamos que, si esa E estaría asociada como la muestra total, es decir, esas 1000 unidades, de las cuales les tengo que quitar, les tendría que quitar yo, pues obviamente las piezas defectuosas, que en ese caso serían las 138, para decir, bueno, entonces cuántas de ellas pues no son defectuosas y cuántas están precisamente en buen estado. Entonces, digamos acá en este caso, 862. Bueno, entonces cuando hablo de esa relación, eh, de entender, pues más o menos, bueno, si esta es la relación de cuántos, de esa muestra por unidades, entonces cuántas están entonces en éxito o en buen estado. Ahora, para calcular esa proporción muestral, pues muy seguramente tendría entonces que calcular, entender que esa proporción muestral está dada con la cantidad de éxitos, o en este caso de piezas en buen estado, respecto a la totalidad de muestras. Entonces, en este caso tendríamos entonces que serían las 862 piezas, calculado, aquí está también en potencias de 10 sobre las 1000 muestras que nos dice el ejercicio. Entonces aquí, por ejemplo, nos darían 0, corriendo los tres lugares la coma hacia la izquierda, 0,862. Como se habla entonces de esa proporción en porcentajes para entender, bueno, qué porcentaje se tiene precisamente con esta relación, entonces simplemente lo que hacemos es expresarlo como un 86,2%. Entonces, simplemente lo que hago es correr la coma del lugar, multiplicar por 100 y hablar de 86,2%, en ese caso, de piezas en buen estado, de acuerdo a esa muestra. Entonces, de las 1000 unidades, tengo que un 86,2% de las piezas pueden salir en buen estado. Si nos preguntan entonces ahora cuál es el porcentaje de piezas defectuosas de la muestra, entonces bajo la relación entonces de esta. Entonces, las defectuosas es una relación de 1 menos la proporción muestral de piezas en buen estado o en éxito. Entonces aquí lo colocaríamos de la misma forma, como 1 menos el 0,862 y entonces esa proporción muestral de los defectuosos nos daría una relación de 0,3. Sí, listo. Sí, entonces, ¿sí está bien? Sí, listo. 0,138, que nos hablaría en porcentaje más o menos de un 13,8% de defectuosos, que se puede aproximar, digamos que si en tipo quiz o parcial nos colocan entonces un valor que esté aproximado a ese, entonces, o sea que aproximación tengo un 14% de piezas defectuosas dentro de esa muestra de 1000 unidades, versus un 86, aproximadamente 86% de piezas no defectuosas o en buen estado.
Entonces, este concepto también se puede asociar precisamente al experimento que ustedes hicieron, que es uno de los ejercicios sugeridos que se les va a plantear, que lo revisemos en éxito y fracaso del experimento, sobre todo a nosotros los estudiantes, cuyos valores nos dieron pues súper extraños, pero el experimento fue realizado y se les reconoció aún más porque no se evidenciaron las tablas con esos resultados. Entonces, bueno, queremos calcular, bueno, muéstrenos a ver qué pasó, será que sí se evaluó todo hacia el éxito o si fue todo hacia el fracaso, bueno, en esa consideración. Este es uno entonces de los conceptos que también vamos a asociar precisamente dentro de esto de las distribuciones, de las muestras, de que tengo que analizar cuando tengo muestras sobre algunos elementos. Habíamos hablado precisamente de unos ejercicios, nunca hay otro tipo de ejercicio. Dice, supongo una población que nos representa el tiempo en horas diarias que cada uno de un grupo de 4 estudiantes de la universidad dedica a preparar sus tareas académicas, calcular el promedio y la desviación estándar de la población. Entonces, ahora os están hablando de dos tipos, antes de tener en cuenta, hay dos tipos de variables habíamos hablado hace 2 semanitas, de lo que eran los parámetros variacionales. Entonces, hay dos elementos fundamentales que son precisamente el promedio, que podemos entonces tener esa relación de ese promedio como tal, esa media poblacional, o en ese caso la media muestral. Entonces, si hablo de la poblacional, si hablo de la media muestral y de la desviación. Y listo, entonces con esa relación. Entonces, los dos me dicen de alguna forma, me dan información. Si yo les dijera, por ejemplo, que es un ejercicio que tenemos que hacer, tomar todos los datos de las muestras y hallar el promedio calculado de esa relación sobre éxito y fracaso del experimento de Buffon y qué tan lejos está el valor encontrado de pronto respecto a pi. Entonces, cada uno lo va a calcular. ¿Qué tan lejos estoy? En eso consiste precisamente la desviación. Me dice qué tan lejos está del promedio. Por ejemplo, un caso específico de nuestra situación académica está dada, por ejemplo, con las pruebas de estado o los exámenes ECAES para los profesionales o porque nos hablan de, bueno, se evalúa un grupo de estudiantes de manera, entonces se dice poblacional, los profesionales, pero siempre se mira la parte promedio, el promedio, ¿cómo le fue a este grupo? ¿Cuál es el promedio? Lo interesante del cuento es que se cataloga, por ejemplo, en el contexto escolar, en la parte secundaria, a los colegios se les cataloga de acuerdo a la desviación. Y es qué tanta desviación tienen los datos de los estudiantes que están obteniendo pues una valoración respecto a la media. El promedio de un colegio dice, se presenta, digamos, 40 estudiantes de un grupo, digamos, de grado 11º, y de esos 40, entonces el promedio, digamos, que está en una prueba de 300. Entonces, de los 300, pero resulta que alguien, entonces sacó 180, un puntaje 180, y otro sacó, digamos que 400. Pues esos dos valores hacen que la desviación obviamente se extienda. La idea de la configuración, que ya lo vamos a ver en la sesión de hoy, es que en la distribución los valores estén súper cercanos, ojalá siempre a la media, pero obviamente hay valores que hacen que esa media pues no sea la misma, como cuáles. Entonces, no, pues es que también hay un catálogo de variable emocional, de la parte entonces ambiental, de lo que tiene que ver con los recursos entonces académicos, entonces es una serie de variables que lo que hace es que entonces los datos tomen una posición de alejamiento de la media. Pero lo que sí sabemos es que el promedio y la desviación me dan una información muy clara precisamente a lo que está sucediendo. Y eso es lo que vamos a, entonces a sugerirles. Calcular el promedio y la desviación me permitan interpretar una información. Entonces, en este caso, por ejemplo, calcular el promedio de la población. Entonces, ¿cómo es el de la población? El de la población. Entonces, aquí ese promedio poblacional, que es el mu, esa es la media poblacional, por darlo. Entonces, de la población. Entonces, lo calculamos precisamente como referenciado, es simplemente pues como la población aquí, en este caso, está dada por los datos. Entonces, que es 1, entonces es 2,
estrés, cantidad de horas que se dedican precisamente a estudiar. Y tenemos simplemente que son pues 4 estudiantes, ahí está la relación de las horas. Entonces aquí, listo. Eso que está aquí, entonces me permite entender que como la población son tan solo 4 estudiantes, pues yo puedo hallar precisamente esa media poblacional. Problema es cuando la población incluye una gran cantidad de individuos donde no es procedimental respecto al tiempo realizar este tipo de ejercicios. Por eso nos vamos a la parte muestral. Entonces, por ejemplo, pues en este caso, digamos, entonces al hacer la división, que nos da 11 cuartos, al hacer la división, entonces esto da 2,775. Entonces, aquí tengo la parte de la media poblacional, que es lo que me están pidiendo. Ahora, si me preguntan entonces respecto a eso, la desviación poblacional, que aquí en este caso sí se puede hacer, repetimos, porque son tan solo 4 estudiantes. Entonces, en esa desviación estándar poblacional, entonces aquí lo que estamos diciendo, precisamente la diferencia entre una varianza y la desviación es que la desviación es la raíz de la varianza. ¿La raíz cuadrada de quién? A recordar un poquitico. Tengo que sumar todos los datos y mirar qué pasa y qué tan lejos está cada dato respecto, entonces en este caso, a la media. Eso es eso consiste la varianza y en este caso la desviación, que es la raíz cuadrada. ¿Qué tan lejos está? Y ese cuadrado que está ahí me elimina a mí los valores negativos para trabajar solo con los valores positivos. Y en eso se tiene que dividir entre la cantidad total de datos. Entonces aquí lo que entiendo es que esa desviación me dice, compare cada dato respecto a la media para decir qué tan lejos está, qué tan lejos está. Pero como aquí tengo una parte poblacional, sumo todos esos alejamientos. Entonces, en ese caso, digamos aquí, esa desviación será igual a la raíz cuadrada y empiezo entonces aquí a sumar cada uno de esos valores. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos que aquí nuestro primer dato, entonces, por ejemplo, sería 1 menos esa media, que sería el 2,75 elevado al cuadrado, más, ahora tomo el otro dato, 2, que es el siguiente dato de la población, y lo resto, en este caso, de la media, para decir, bueno, qué tan lejos está. Entonces, en este caso, y lo elevo al cuadrado, más, ahora tomo el otro dato, que es 3, y lo resto de la media, 2,75, y lo elevo al cuadrado, más el otro dato que sería el 5 menos y lo resto de esta media. Bueno, entonces aquí estamos pues, ayudándonos precisamente a comparar. Eso es lo que hace la desviación. ¿Cuántos datos son en total? 4. Bueno, aquí les pedimos que nos ayuden con sus calculadoras. Y entonces en esa relación, precisamente, entonces aquí entendemos un poquitico más. Entonces aquí, que estos valores, entonces hago la diferencia y que esa diferencia va a salir al cuadrado. ¿Y tiene calculadora ahí listo para que os ayuden aquí en la participación? Entonces ustedes me ayudan y yo preparo. Y para que realicemos entonces la resta de cada valor y lo leamos al cuadrado. Listo, sobre que vamos a dividir entre 4, lo que nos dé entonces esa parte, la raíz es lo que nos dé ese valorcito que va a estar allá arriba. Y entonces aquí sí finalmente decimos que entonces esa desviación de la población va a ser igual a. Y tenemos la calculadora a nuestra mano. No, pues acá la hacemos, no se preocupe. Entonces, listo. El 1 menos 2,75. Hacemos esa relación. Entonces, al elevarlo al cuadrado, pues aquí. ¿Tiene calculadora? ¿Nos pueden ayudar, por favor? Gracias. Y lo que hacemos es, pues completamos, dice 5 menos 0, 7 menos 0, 2 menos 1, listo. Este sería el 1,75, en este caso negativo, menos 1, me ayudan a corregir, al cuadrado, es negativo, ¿ok? Hacemos signos contrarios se restan, pero entonces coloco el signo del mayor, aunque la diferencia en este caso sea negativa, elevar al cuadrado me va a quedar positivo, más, entonces en este caso, juega, acá tengo entonces una relación, ya no tengo que, entonces simplemente es quitarle aquí el 2, entonces simplemente aquí es sencillo,
nos queda simplemente el 0,75. Aquí es 0,75 al cuadrado más. Hacemos lo mismo aquí la relación, solo que hemos hablado. Si los criterios se rezan, el mayor valor, en este caso la cantidad, sería 3 menos 2,75. Completamos expresiones decimales y hacemos la resta. 0 menos 5 no se puede, entonces le pide regalado, esto aquí. Por eso, ¿cómo se convierte? Este es un 10 que se convierte en 9 para prestarle aquí el 10. ¿Recuerdan eso en modo primaria? 10 menos 5, 5. 0,75. Eso, gracias. 0,25. 25. 25, sí. Por fin, ¿quién me ayudó? Ever, gracias. Listo. 0,25. Más, y nos quedaría el 5 menos 2,75. ¿Cuánto nos daría ese? Aquí estamos de una 2.25. 2.25. Gracias. Aquí 2,25. Cada uno de sus valores, que es el alejamiento del dato respecto a la media, ahora lo vamos a elevar, vamos a elevar al cuadrado. Entonces, cada uno de esos valores los elevamos al cuadrado y los vamos a sumar. ¿Cuánto nos daría esa suma? Primero le damos al cuadrado, todos nos dan positivos. Y después, ahí sí, con la suma. ¿No? Mientras tanto. Bueno, entonces, menos 1,75 al cuadrado. 3,0625, profe. Listo. Entonces, bueno, ya que lo estamos haciendo procedimental, ¿no? Entonces, y aquí es para la respuesta, pero hagámoslo entonces paso a paso. Listo, listo, Henry. Entonces, ayúdame. 0, ¿qué? 3, ¿qué? Perdón. 0,625. Listo, perfecto. Más positivo. 0,75 0,75 al cuadrado. 0,5625. Ok, perfecto. 0,25 al cuadrado. 0,0625. Y 2,25 al cuadrado. 25, X a la 2. 5,0625. 5,0625. Bueno, entonces sumamos esos 4 valores. Los dividimos entre 4. Y eso nos da 4. Profe, creo que da 2,1875. Gracias, Joana. 2,1875. Listo, gracias, Joana. Perfecto. ¿Y la raíz cuadrada? Es a mí medio diferente. ¿Cuánto te dio? Y comprobémoslo, tranquilo. ¿Divido entre 4 de una vez, Henry? La Sí, suma. entre 4 me dio 0,65625. No, sí da 2,1875. Ah, Sí, bueno. la suma de todo lo de arriba, ¿cuánto dio? Antes de dividir entre 4. Antes de dividir entre... Sí, entonces si quieres primero haces la suma, primero el numerador, sumas todo, las relaciones de qué tan lejos está cada dato respecto a la media, y después lo divides entre la cantidad total de datos, y ahí miramos entonces exactamente. Y miramos, entonces a Ever y a Joa le dio lo mismo a Joana, perfecto. Y la raíz cuadrada de ese 2,1875. 1,47, profe. 1,47.
1,479. 479. Listo. 1,479. No sé si a Listo. los compañeros les dio igual. Listo, Simón, gracias. ¿Les dio lo mismo? Sí, profe, Listo. 1,4790, bueno, así. Perfecto. Bueno, listo. Sí, Muy profe. bien. Y la suma daba 8,75. Aquí, perfecto. La suma de esto nos da aquí, entonces, 8,75. Bueno, entonces, la idea a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces cuando uno 8,75 y después le dio entre 4, listo, aquí, listo. Que a veces la misma calculadora, pues uno, si coloca toda la información, de pronto tiende a enredarse, a menos que haga uso de paréntesis. Los paréntesis nos ayudan demasiado. Y si no, pues así, procedimental. Entonces, paso a paso. Más que primero hago esto. Entonces, coloco cada dato. Lo resto, y aquí lo que queremos es que en ese momento tenemos la parte conceptual. ¿Qué estoy haciendo en la desviación? Mirando qué tan lejos está primero cada dato respecto a la media. Entonces, por ejemplo, el 1 respecto al 2,75. Dice el casi está como lejitos. Entonces, y si digo, ¿cuál de los 4 datos está más lejos del promedio? ¿Ustedes qué dicen? De la media. El 1, el 2, el 3, el 5. ¿Cuál está más lejos de la media? ¿Ustedes qué dicen? Porque tengo que interpretar ¿Cero? varios. Tengo 4 datos, ¿cierto? Los 4 datos son las horas que me están diciendo que los estudiantes estudien. Entonces, un estudiante estudia 1 hora, 2 horas, otro estudia 3, otro estudia 5. Estos son los datos de la cantidad de tiempo en horas que estudian los estudiantes. ¿Quién está más alejado del promedio, de la media de esas horas de estudio? ¿El que estudia 1 hora? ¿O el que estudia 2? ¿O el que estudia 3? ¿O el que estudia 5? Profe, yo digo que el que El que estudia estudia 5, 0. ¿Por qué yo? ¿Por qué el que estudia 5? Muy bien. ¿Por qué? porque está más alejado del 2, Exacto. del ¿Y cómo 2,7. Muy bien. ¿Y cómo lo ves? Entonces, cuando ustedes ven, miren, una forma es verlo aquí. Aquí me dio 2,25. Este me dio el 3, está a 0,25. Este está a 0,75 de la media. Este está a 1,75, aunque es negativo. Esos valores me están diciendo qué tan lejos está de la media. Entonces, como dice yo, el más lejano es el 5, porque la diferencia me dio 2,25. Es el que está más lejos de la media. ¿Sí? Otra corroboración, por eso lo eleva al cuadrado. ¿Por qué se eleva al cuadrado? Para quitarle el negativo, para que siempre pueda tener yo una cantidad. Si lo comparamos abajo, ¿cuál es la mayor cantidad? ¿La que corresponde a 1 hora? ¿O al de las 2 horas? ¿O al de las 3 horas? ¿O al de las 5 horas? ¿Cuál es el dato que está más alejado de la media? ¿Cuál me dio más grande la cantidad? 30625, 056, 0,06 o 5,06. ¿Cuál está más lejos? ¿Cuál es más grande la cantidad? El 5,06. El 506, muy bien, Joa. Entonces, como esa es la mayor cantidad, es el mayor valor, es quien está más alejado. Este está más alejado. Entonces, o sea que este es el dato que está más alejado de la media. Entonces, como les decía yo ahorita, en el ejemplo de las pruebas de estado, imagínate que alguien saca 180 en el ICFES, que llamamos nosotros, y alguien sacó 400 en el mismo grupo. Esos dos están alejadísimos. Hay que mirar quién está más alejado del promedio, del grupo en general. Así es como se evalúa en Colombia precisamente los resultados de un examen de pruebas de estado, de ICFES que llamamos, y de acuerdo a ello se catalogan los colegios. La idea es que la desviación, los valores están muy cercanos a la media. Que quién está más cerca del 2,75 es obviamente la tendencia, que los valores y que la desviación sea tan chiquita que sea 0, algo, sea muy chiquita. Pero aquí nos dio 1,479, o sea, nos dio grandecita. Dice, pues la idea es que siempre que se haga un estudio comparativo, los datos estén muy cercanos a la media. Pero eso, ¿quién nos lo da? La información, la desviación. En ese caso, nuestra desviación nos puede hacer, entonces, la diferencia de cada dato respecto a la media, para saber qué tan lejos está cada dato, qué tan lejos, qué Profe, tan lejos. Sí. una pregunta, qué pena interrumpirte. No, O sea, siempre va a ser el número mayor, porque yo estaba haciendo aquí, revisando los datos, y entre el 0,0625 y el 5,625 está más lejos el 0,0625 al restarlos. O sea, al hacer el promedio, queda más lejos en 1 a 2,6 algo
y en el otro, en el 5 da 2,3. Bueno, listo. Entonces vamos a mirar aquí. Aquí están los valores. Digamos que yo muy buena pregunta. Entonces voy a ubicar en esta recta, una rectica, y en esa recta voy a ubicar en este caso los valores que me están dando. Entonces aquí tengo la recta, aquí tengo el valor. Entonces, por ejemplo, pues aquí está, digamos que el 1, aquí está el 2, aquí está el 3, aquí hay un valor que no está ubicado, aquí está el 5. Bueno, esos son los tiempos de dedicación al estudio. Nos dice que la media, en este caso, que la media nos da 2,75. Digamos que por aquí está. Aquí está nuestra media, 2,75. Entonces, cuando tú lo observas, esto es muy buena pregunta. Dice, ¿quién está más lejos de esa media? Si la media está aquí, ¿quién está más lejos? Entonces tú lo compares, oiga, yo como que estoy viendo precisamente que, por ejemplo, ¿qué tan lejos está el 1 de la media? Dice, pues está a una distancia de 1,75. Dice, ok. ¿Qué tan lejos está el 2 de la media? Dice, ahí está a 0,75. ¿Qué tan lejos está el 3 de la media? Dice, a 0,25, es el que está más cerquita. ¿Y qué tan lejos está el 5 de la media? Dice, a 2,25 unidades. ¿Sí? Esa es como la relación cuando ya lo hago visual. ¿Sí, Ever? Entonces, cuando ya, ahora eso es visual, si lo pudiese, entonces aquí lo tengo en una recta, donde ya puedo ubicar a el 1, el 2, el 3 y el 5, que son Profe, pero, bueno, o sea, qué pena, o sea, No, rápido. aquí meter, o sea, pero si yo tengo datos que me están dando desde 0,5, o sea, no desde el 1, porque yo no estoy hablando de 1,1, 1,0, sino estoy hablando de 0,5, 0,0625, o sea que la línea que tú trazas debería empezar desde 0 al 1. No, Eve, pero buena pregunta. No. Porque lo que estoy analizando, eso que está aquí, esto, voy a encerrarlo. Esto es el comparativo. Ahí estoy comparando cada Ok. dato respecto a la media. Pero lo que estamos haciendo ahora abajo, esta partecita, que es otra cosa, es el análisis de los datos. Ese es el análisis. Entonces, la primera parte es lo comparativo. ¿Qué tan lejos está cada dato de la media? Listo, perfecto. Pero ahora la desviación me dice operacionalmente cómo juego con esos números para analizar. Pues ahora analizo. Pero cuando tú analizas, ya no analizas en la recta, ya no, porque ya tienes cada dato respecto a la media. Aquí analizas son los valores numéricos operacionalmente. El hecho de, por ejemplo, de elevar al cuadrado, que eso es un truco matemático, es como te decía. ¿El truco para qué es? Para que no trabajemos con números negativos. Para que sea una suma donde todas las desviaciones, no importa que sea a la izquierda o a la derecha, sea lo mismo. Entonces mira que, por ejemplo, el 1 está a la izquierda de la media, el 3 está a la derecha de la media. Entonces, para no jugar con eso de izquierdas y derechas, se colocan todos, se le van al cuadrado para que todo sea positivo. Lo que está encerrado aquí con verde se llama el análisis del comportamiento de los datos. ¿Sí? Y entonces tú dices, ok, entonces juego con esos cuadrados, por eso los valores, entonces eleva al cuadrado, eleva al cuadrado, eleva al cuadrado, es un juego de análisis matemático para que todo se convierta en positivo. ¿Ok? Entonces, listo, pero ahí estoy viendo, entonces visualmente estoy viendo, y eso es lo que necesitamos también, analizar, que cuando elevas al cuadrado, tú puedes comparar los datos, ahora sí compararlos visualmente, pero ya no en la recta, porque ya no hacen parte de ese comparativo de los datos 1, 2, 3 y 5 de las horas. ¿Sí me vamos a entender esa partecita? A ver si... Sí, ya. Listo, pero muy buena pregunta. Entonces, mira que eso no hace parte del ejercicio, pero sí del análisis del ejercicio. Y eso es lo que hace la desviación. La desviación es la parte matemática que nos permite jugar. Listo, juego con los datos, pero los analizo. Entonces, analizarlo, entonces repito, se le dan al cuadrado para que todos sean positivos. Y segundo, los sumo. Entonces, súmanlos todos. Listo, sumo todos los valores. En este caso son 4. Los sumo. Y después de que hago esa suma, ¿cuántos datos teníamos? 4. Entonces, divido entre 4. Y esa relación, obviamente, ahí sí me dice el conjunto en total, ahora sí, el grupo total, qué tan alejado está de la media. Ahora sí lo hablo como conjunto. El que sacó 180 en el examen del ICFES y el que sacó 400. Oiga, y ten en cuenta, claro, tengo que tener en cuenta. En el ejemplo que yo les planteo que lo vamos a hacer, yo les voy a dar los datos con los experimentos de ustedes, con la aguja de bufón. El que obtuvo un resultado de, yo les digo a ustedes,
14,28. Y otro experimento que tuvieron un dato de 2,44. ¿Y será que está muy lejos del valor de pi? ¿Ustedes qué creen? Entonces uno sacó 14,28. Sí, claro. Claro, entonces ahí vamos a ver que la desviación es señora desviación. Usted la va a calcular porque yo les voy a dar todos los datos de lo que ustedes me suministraron y usted va a calcular eso. Va a calcular la media poblacional de los datos suministrados, que ya son muestrales. Va a calcular de esos datos también la desviación. Pero mire que aquí tenemos en cuenta que los extremos hacen que esa desviación se haga mucho más grande. Que ojalá, pues uno dice, bueno, pues vamos a experimentar. Profe, ¿se quedó sin audio? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Ahora sí, profe. Ay, me fui con el otro micrófono. ¿No me escuchaban? ¿Ahora sí? Ahora sí la escucho, profe. Listo, gracias, gracias. Sí, parece que el otro micrófono falló. Bueno, entonces, listo, perfecto, muy buenas preguntas. Entonces aquí la idea precisamente es eso. Vamos a calcular eso dentro de nuestro conjunto de datos. Ahora bien, este mismo ejercicio nos puede entonces brindar pues, algo que estamos practicando, entonces la vez pasada, nos dice, bueno, y si se hace una selección de muestras con orden, entonces, y con sustitución quiere decir que, por ejemplo, tengo los 4 elementos, cuatro papeles, uno que diga 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas. Entonces dice, voy a sacar entonces una muestra donde dice que son de tamaño 2, o sea, saco 2 de esos papelitos. Entonces, pero dice cuando digo sustitución, quiere decir que saco un papel, lo leo y vuelvo y lo introduzco. Eso significa con sustitución o reemplazo. Pues hagan en cuenta que entonces tengo, eso lo mencioné la vez pasada, si tuviéramos esto en esta relación, entonces una balota con el 1, creo que lo hicimos nosotros, una con el 2, una con el 3 y una con el 5, y hago las muestras, dice que de tamaño 2, dice, entonces voy a hacer muestras con orden y con sustitución. Entonces, ¿cuántas opciones tendríamos? Que es como la posibilidad precisamente de entender, bueno, cuántas opciones voy a tener yo si tengo esas cuatro opciones para sacarlas. Dice, pues como tengo esas dos posibilidades, entonces tendría que saco 2 balotas o 2 de esos papelitos y pues tendría entonces en esa relación pues las 4 opciones. Ok, tengo 16 formas de muestras. ¿Cuáles serían esas muestras? Vamos a ver, entonces dice, bueno, una muestra sería, entonces por ejemplo, sacar el 1, miro la balota o el papelito y lo vuelvo a introducir, porque es con sustitución, o sea, vuelvo a colocar esa balota dentro de la urna o la bolsa y sustituyo. Entonces, y puede ser que coincidencialmente si uno jugara con ping-pong, entonces, y en esa probabilidad de pronto, o lo han hecho experimentalmente, uno coloca ese elemento, lo introduce dentro de la caja o la bolsa y vuelve a sacar el mismo. O sea que también puedo sacar el 1 también. Dice, sí. O tal vez en otra opción puedo entonces sacar el 1, la primera opción, y puedo sacar el 2 en la segunda opción. O, por ejemplo, el 1, y en ese caso puede ser, entonces, digamos, la tercera opción, o el 1 con el 5, y así empiezo a combinar. Así puedo entonces llegar a buscar las posibles combinaciones de cuántas opciones tengo de poder sacar entonces combinaciones de esas muestras.
Entonces tengo hasta aquí 2, 4, 6, 8. ¿Cuáles serían las otras opciones de muestras? Saco 2. Dice que saca 2 con tamaño 2. ¿Cuáles son las otras opciones? De hasta 1 con 1. 3 con el 1, Sí, el 3 con el 1. ¿Qué otra? 3 con el 2, 3 con el 3, 3 con el 5. Listo. ¿Por qué se puede 3 con 3 y 2 con 2? Porque se metería, porque estamos Sí. hablando que tiene los mismos números. Perfecto. Y pues de sustitución. Se sustituye, se reemplaza, se toma, se lee y vuelve y se coloca en una condición para poder ser elegido. Muy bien. ¿Y qué nos hace falta? ¿Qué otras opciones nos hacen falta? El 5, 5, 5. 1, 5, 2, 5, 3 y 5, 5. Listo. Esta es una de las relaciones precisamente para entender entonces que esas son las posibles entonces muestras que hay, digamos 16, esas 16 opciones. ¿Qué vimos nosotros también en la sesión para repasar un poquitico lo que nos corresponde hacer? Entonces tenemos que, dentro de ese ejercicio que tenemos, dice de esas muestras, aquí tenemos, ya las tenemos listas, hay que hacer entonces, precisamente esa relación de la media. Entonces tenemos que hacer la media. Entonces, mientras que yo coloque que ayuden con la media. ¿Quién es la media de la muestra? Si saco el 1 y después el 1, ¿cuál sería la media? La media, recuerde que es sumar los valores y dividirlos entre la cantidad de datos. 1 más 1. Aquí es 1 más 1. Y lo divido entre la cantidad de datos, que en este caso, como es de tamaño 2, son 2. ¿Cuánto nos daría eso? 1. 1, muy bien. De la siguiente opción, ¿cuánto nos daría? Sumo los datos y después los divido entre 2. ¿Cuánto nos daría? 1 más 2 y dividido entre 2. ¿Cuánto nos daría ahí? 1.5. Esto, 1.5. Muy bien. Porque es 1 más 2, 3 dividido entre 2, 1.5. 1 más 3 dividido entre 2. 1 más 3, 4. Serían 2. 2, muy bien. Listo, muy bien. Simón, No ¿cuál dije que sigue? 2. Ahí sigue 3. 3. Listo. Igual ¿Cuál sigue? 1,5. Sí. 4. ¿Qué? 2. 2, muy bien. Y 2.5 y 3.5. Listo. Y 3.5, muy bien. Hasta acá. Eso que estamos haciendo, hay que completarlo. Listo. Entonces, completamos las 16 opciones. Eso sigue con el 3, 1, ta, ta. Y lo que tendríamos que después pasar aquí es los valores de, que es lo que tenemos que hacer, porque dice encuentre la media de la distribución. Dice encuentre la media, que es lo que estamos haciendo nosotros, calculando la media por cada posible muestra. Y después mirar la media de la distribución. Entonces, vamos a calcular después ahora sí la suma de todos esos valores y pues de acuerdo a ello, pues cuál sería la media. Bueno, entonces aquí calculémoslo, ayuden. Con 3, 1, con 3, 2, mientras que yo voy, ustedes me van a ayudar. Entonces que yo colocando los posibles muestras en la combinación de acuerdo al grupo poblacional. 5, 3, terminamos con 5, 5, cantidad de horas. ¿Cuánto daría esta? Entonces es 2, 2, 2, sí, 2.5, 3, sí, 4. sí, sí. Y el otro sí. Serían 6, 5 y serían 3. El que sigue 3, muy bien, sí. Aquí serían daría 3, 5, muy 3.5. bien, sí. Y el otro sería 4 Listo, muy bien. Y este y 5. finalmente, 5. Listo, 5. gracias, muy bien. Listo, muy bien, muy bien. Simón, Joana, listo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, cuando tengo eso ya listo, permítame, corro un momentico esta tablita. Entonces, pues me dicen primero que encuentre la media. Entonces uno dice, bueno, pues la media la puede calcular de una forma pues interesante. Digo, bueno, ¿será que entonces empiezo a sumar todos esos valores
1 más 1.5 más 2 más 3 más 1.5 más 2 más 2.5 y dividido entre 16. Y esa puede ser precisamente una relación. Entonces, en este caso, la media precisamente de esa muestra es sumar todos esos valores. Entonces, puedo sumarlos todos. Entonces, sumo todas esas relaciones de esas muestras, precisamente. Y las divido, en ese caso, entre la cantidad total de datos. Listo. Que ese sería 16. Así como lo tengo de esta manera, también lo puedo observar o lo puedo ordenar. Porque sé que esto, que es la relación precisamente que me está hablando de esa parte de la muestra, de la media, pues yo también lo puedo organizar. Entonces aquí quedaría, por ejemplo, ¿cuánto me dio 1? ¿Cuántos me dio 1,5? ¿Cuántos me dieron 2? ¿Cuántos me dieron 2,5? ¿Cuántos me dieron 3? ¿Cuántos 3,5? ¿Cuántos 4? ¿Cuántos dieron 5 en ese valor de la media? Entonces lo organizo en una tabla. Entonces tomé las muestras, en este caso era el tamaño 2, hallé el promedio, precisamente para entender que será cierto. En ese caso, por ejemplo, que nuestro ejercicio nos dio que nuestra media poblacional era 2,75. Y aquí estoy haciendo la media muestral. Entonces voy a mirar si hay error o no. Por ejemplo, frecuencia. ¿Cuántas veces aparece el 1? 1 aquí, pero personales. ¿Listo? El 1.5. Aparece 1, 2 veces. El 2 aparece 1, 2, 3. Se me ayudan me corrigen por favor si me equivoco. El 2,5, 1, 2 veces. Vamos a mirar. El 3 aparece 1, 2 y 3. 3 veces. El 3.5, 1 y 2, creo que es. El 4 aparece 2 veces y el 5 aparece una vez. Sumamos para saber que tiene que darme los 16 datos. Tiene que darme los 16. Vamos a ver si esto está bien. 3 y 3, 6, 8, 11, 13, 15, 16. Listo. Ahí yo compruebo que sí se viene el conteo de las medias muestrales. Esas muestras, saqué la media, a ver cuánto me dio. Entonces, lo que podríamos hacer es tal cual como lo calculamos. Entonces, para hallar la media, entonces quien tenga calculadora puede o sumar todos estos valores y dividirlos entre 16, o también podemos hacer este valor, que sería el valor representante, es el valor de la clase muestral, este por este, más este por este, más este por este, multiplico cada valor de la media por la frecuencia, cantidad de veces que aparece y sumo todo eso. Bien, entonces ayúdenos con su calculadora, por favor, son tan amables. Recuerden, entonces, ¿cómo lo hacemos? Repito, podemos estar multiplico cada valor, en este caso el valor de la media obtenida, la media muestral, por la cantidad de veces que aparece. Entonces ahí entendería pues, qué es lo que estamos haciendo en esa media muestral, que ya es la muestral, es multiplico 1 por 1. Entonces multiplico, esto me daría 1. Listo, más. Ahora 1.5 por 2. Eso nos daría 3, ¿cierto? Más 2 por 3, 6. Más 2.5 por 2, 5. Más 3 por 3, 9. Más 3.5 por 2. Aquí me haría 7. Listo. Más 4 por 2, 8. Más, voy a correr ahí la tabla. 5 por 1, 5. Aquí, de todas ordenadas. Listo. Sobre los 16. ¿Cuánto nos da eso? ¿Nos ayudan con su calculadora, por favor? 2,75, profe. Todo da 2,75, ya con la adición. Sumado todo lo de arriba dividido 16. Listo, 2,75. Esta es precisamente la media muestral, distribución muestral de las medias. Y voy a mirar la media muestral y nos devolvemos. ¿Cuánto nos dio la media poblacional? Es decir, 2,75 la población. 2,75. Eso, muy bien. Poblacional, 2,75. Y esa también dice, oiga, qué interesante. Porque no siempre, recuerden eso,
Entonces la media poblacional y la media muestral es la misma, porque cuando no es la misma, decimos que existe un error muestral. La idea en este caso es que para el ejercicio fue fabuloso precisamente porque aquí el error es cero, es decir, que la muestra fue totalmente significativa y la parte operacional se pudo manejar para allá, precisamente esa parte muestral. Entonces aquí, si usted calcula el error, al error pues sería, pues el error muestral cero, porque la diferencia entre, entonces, repito, la media poblacional y la media muestral es la misma, entonces da cero. Entonces, perfecto, el error es cero. ¿Qué nos faltaría, por ejemplo, si nos preguntaran que cómo se hace una gráfica de la distribución? Entonces, ustedes ven aquí presente es un diagrama en esta parte que se asocia a una tabla de frecuencias, se asocia a cada uno, entonces, en estos son los valores de las medias obtenidos, y aquí está la frecuencia. Esa se llama la gráfica de distribución muestral. ¿Cómo se toma? De acuerdo precisamente a la tabla que ya hicimos, donde hicimos precisamente un conteo. ¿Qué hace falta precisamente como para completar esa información? Que es lo último que hacemos. Se habla de una frecuencia relativa. Una frecuencia relativa que es una comparación. ¿Recuerdan cómo se hacía eso? Las relativas de comparativo. Entonces, la frecuencia, hay una media, uno, respecto a las 16 opciones, 16 muestras. Entonces, esto es una división. Digamos, en este caso, el valor de la media es 1,5. Hay dos valores, dos frecuencias respecto a las 16 y al hacer las divisiones se obtienen las frecuencias relativas. ¿Listo? ¿Recuerdan esa partecita? Lo que hacemos son las relaciones respecto a la frecuencia respecto a la total. Y esto después lo que se hace es en una lectura, se lee de manera porcentual. ¿Listo? ¿Cuánto nos da, por ejemplo, ese? 1/16. ¿Cuánto nos da la división? 1 dividido entre 16. Cero coma cero 0,0625. 0, 0,625. sí, 0,0620. ¿Así? ¿Así está bien? Sí, Listo. Entonces aquí, esto también es acá, 0,0620. Con el 2/16. 0,125. Sería 1/8. Listo. Este va acá. El 3/16. 0,1875. Listo. Gabriela, ¿0, qué? 1875. Listo, gracias. Ahora sumemos todos. ¿Cuánto nos tiene que dar todos esos valores? 0,0625. ¿Cuánto nos da todo? Súmenlos, por favor. Aproximado. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio la sumita? ¿Sí les acerca a 1? ¿99 algo? A mí me dio 1. ¿Te dio un exacto? Pues no sé si es un error, pero sí parece 1. Ah, no, súper. Sí te dio el 1 exacto.
Ok, listo. En la mayoría de las ocasiones, cuando las expresiones decimales entonces no son finitas, da 0,999. Listo, perfecto. Si nos dio 1, mucho mejor. Listo, esto da 1, muy bien. Y eso quiere decir entonces, bueno, sé que si las expresiones decimales sí son finitas. Sí, tiene toda la razón, Ever. Son todas finitas. Perfecto. Entonces la suma, lo que estoy escribiendo ya aquí, mientras que comprobando lo que dice Ever, y lo comprobamos por favor, es ahora expresando eso en una respuesta porcentual. Entonces, en esta parte estadística, ustedes van a darse cuenta que casi todo se da siempre en porcentaje, que es lo que vamos a conectarnos con la parte de la distribución. Lo que está colocado ahí al ladito, simplemente lo que es la misma frecuencia relativa, solo que ustedes recordando un poco, entonces ya vieron, es que se multiplica por 100, porcentual. Entonces, esa frecuencia relativa se multiplica por 100. Multiplicar por 100, recuérdenlo, es correr la coma 2 lugares a la derecha, multiplicando por 100. Entonces, corro la coma a la derecha, 1 por cada 0 del 100. Entonces, este 0,0625, si corro la comita, entonces 2 lugares por el valor del 100%, entonces la corro 2 lugares, es 6,25. El 0,125 es 12,5. 0,1875, 18,75, y así, obviamente, sucesivamente, para obtener un valor total de ¿cuánto? ¿Cuánto sumarían los porcentajes? Si multiplico ese 1 por 100, me tendría que dar el 100%, ¿cierto? Entonces, para recordar un poquitico la parte de estadística 1, cuando cogíamos la tabla de frecuencias, hacíamos la relativa. Entonces, la relativa, recuerden que la palabra relativo es de comparación. Comparo cada frecuencia respecto a la frecuencia total, la cantidad de datos total. Y después lo que hacemos es expresar esa respuesta como un porcentaje. Entonces, ¿para qué nos sirven esos porcentajes? Para dar precisamente conclusiones sobre. Entonces, mientras que yo digo que valor de la media, cuando nos dio 1, el porcentaje es 6,25. Entonces yo puedo completar esta información aquí. El 6,25% corresponde a este, mientras el valor del 2 es el 12,5. Entonces yo aquí estoy analizando, sobre todo dando una conclusión respecto a esa relación. Lo que el otro era, por ejemplo, 18,7. Listo. Entonces aquí yo analizo, obviamente, eso ya en la parte porcentual. Y pues aquí afortunadamente pues tenemos la posibilidad como de compartir los datos para cada una de esas relaciones. Listo. Bueno, bien. Entonces, en este tipo de ejercicio nos estaba permitiendo o nos sugerían cómo hacer un recuento de la parte pues básica estadística, entendiendo para qué me sirve precisamente la relación de la media y la desviación, que es un elemento pues fundamental en este proceso. Lo que se quiere ahora precisamente es, vamos a dar una introducción a otro elemento pues, que nos permite como que comprender un poco más esa información. Antes de pasar acá, ¿hay alguna preguntita sobre el ejercicio para poder dar introducción a la otra partecita? ¿Hay alguna pregunta sobre el realizado? ¿Alguna duda, inquietud? Porque la idea es sobre lo que estamos de nuestro experimento, vamos a hacer eso. Vamos a ver la media poblacional, vamos a ver la desviación, vamos a ver precisamente esto que es la media. Permítanme un momentico, hicimos nosotros esto, pero nos faltaba aquí, el error. No lo habíamos allá, precisamente el error estándar de la media, que es diferente al error como tal, el error muestral. Entonces aquí, ese error estándar, nos faltaba ese pedacito nomás, imagínense, está relacionado con algo que necesitamos. Entonces resulta que esa desviación, esa es una forma también de entender que así como calculábamos para la parte poblacional, la media y la desviación estándar de la población, también voy a calcular la media, que estamos diciendo nosotros que la media en este caso nos había dado igual que la parte poblacional, nos había dado 2,75. Listo. Pero también tenemos que tener la desviación, aquí la desviación muestral. Y esa desviación estándar muestral, que es la estándar, se hace tomando precisamente entonces la desviación poblacional sobre la raíz cuadrada de la cantidad total de datos. Entonces aquí vamos a calcular esta partecita.
¿Quién es esta? Esta es la desviación. Me tiene que dar, para poder dar una información sobre una muestra, necesito entender que primero se consideró precisamente la parte de la desviación poblacional. Esos datos me los tienen que dar, o en ese caso, para hallar la desviación muestral. Y precisamente, es la cantidad de las muestras. Pues en este caso, las muestras que se están teniendo. Entonces, para esta desviación muestral, que es el elemento, entonces tenemos que, entonces la desviación estándar, precisamente de la media, se calcula como desviación poblacional. Entonces me devuelvo. Esa nos dio 1,479. 1,479 sobre la cantidad de muestras. Lo que nos sugería precisamente el ejercicio es que eran muestras de tamaño 2. Pues aquí sobre la raíz cuadrada de 2. ¿Listo? Pues aquí, en ese caso, era de tamaño 2. Las muestras que van de 2 en 2. Tomo de a 2 muestras. Ahora sí, entonces con ayuda de nuestra calculadora, calculamos entonces precisamente ¿cuánto nos daría esa división? 1,479. Repito que esta es la desviación poblacional que la obtuvimos en el primer parte, donde teníamos todos los datos, comparamos cada dato respecto a la media, llamamos la raíz, y esa información la comparamos, entonces en una razón, son la raíz cuadrada de las muestras. Esta relación de desviación muestral, cuando se compara con un cociente, con una división, como ustedes la ven, es porque nos está diciendo, precisamente, hablar de errores, qué tan alejado aún está precisamente eso de toda la parte poblacional. Eso nos está diciendo qué tan alejado está. ¿Cuánto nos da ese error de desviación muestral? Pues a mí me dio 1,045810,929. A ver, 1,0. 1,0. 45810,929. Listo, démosle con esos 3 dígitos después de loco. ¿A los demás también les dio eso, como debe? Sí. Bueno, le creemos a Ever. Te creo. Listo. Entonces, esa relación de el error estándar. Entonces, el error nos está marcando precisamente en esa condición respecto a la población, esa muestra, esa pequeña muestra, ¿qué tanto error va a tener? Dice, pues respecto a eso, si aumentamos el número de muestras, si la muestra ya no es 2, sino es 3, entonces aquí divido entre la raíz cuadrada de 3, entendería obviamente que cómo me afecta el número de muestras respecto a la población. Eso es lo que me está diciendo. Que entre más muestras, por ejemplo, si lo hacemos comparativo, ¿qué pasa si la muestra, por ejemplo, y si son 8 muestras, por ejemplo, cuánto nos daría ese error? La desviación poblacional, 1,479. Pero si son 8 muestras, ¿cuánto nos daría? Ver, ayúdanos. O están digitando por ahí en calculadora. Entonces, si yo aumento el número de muestras, digamos que si se pudieran sacar 8 muestras de un ejercicio como este, aunque no se podría, porque tengo 4 datos, pero digamos que se pudiese, ¿cuánto aumentaría? ¿Cuánto me hace ese valor? Quiero mirar el valor. 0,52290. Eso, listo. Este no tiene sentido en este caso, porque pues tenemos solamente 4 elementos. Pero estoy demostrando aquí que cuando aumenta el número de muestras, el error estándar, precisamente ay, ¿qué pasó? El error estaría precisamente pues disminuyendo. Por eso me da lo del 0. Entonces, aquí lo que estoy simplemente es verificando. Digamos que eso no tiene sentido por el 8, pero si hubiéramos colocado, por ejemplo, el 3, ¿qué tanto hubiese afectado, por ejemplo, acá? Entonces, una muestra. Ahora que tiene sentido para nosotros, sí, porque puedo tomar de una población de 4 elementos muestras de 3. ¿Cuánto nos daría con 3? Unas muestras de 3. Pues me da 0,853. 0,853, listo. Aquí estoy diciendo.
Entonces, en este caso, que entre más muestras tenga, mi error de desviación va a ser mucho menor. Entonces, obviamente porque si tengo la población eran 4 elementos y saco 3 de ellos, entonces en las muestras puedo decir, oiga, pues de alguna forma mi error, precisamente bajo la condición de error, es que qué tan lejos está de la media. Recuerden que estamos hablando de eso, hablando de la aguja, perdón, de Buffon. Si tengo mis 30 estudiantes y cada uno tiene un experimento, si de los 30 yo solamente tomara una muestra no, solamente voy a, digamos, imagínense que uno fuera así, profe bien rajón, dice, voy a nombrar a los 5 que no me han entregado trabajo. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? Dice, sí, esa es mi muestra. Entonces dice, no, pero eso no tiene sentido. Bueno, está bien, de los 30 voy a tomar 10. Entonces, si yo aumento el número de la parte poblacional y aumento mi número de muestras, pues obviamente la desviación o todo se va a parecer mucho a la parte poblacional. O sea que el error va a ser casi cero. Se va a parecer, entre más muestras tenga yo de la población, se acerca a la población, se va a parecer más a esa relación poblacional, a la desviación poblacional. Eso es lo que estamos diciendo aquí, que si aumento el número de muestras, se va a parecer al poblacional. Esto es lo que nos da precisamente esa relación. ¿Y por qué esta parte es tan importante en la matemática, en la parte de estadística? Porque lo que estamos concluyendo nosotros, entre más muestras se tengan cercanas y definidas dentro de una población, va a tener mayor validez las conclusiones que yo tome. Obvio, no van a terminar siendo las poblacionales, porque entonces me desgastaría muchísimo. Por eso nuestro experimento, repito, lo distribuimos entre los estudiantes y cada uno hizo su experimento. Que haya funcionado o no, ok. Que haya tenido variaciones, sí, porque algunos cogieron lápices, otros cogieron agujas, otros cogieron alfileres, otros cogieron palillos, bueno, obviamente hay unas variaciones. Sin embargo, las condiciones fueron las mismas, entonces puedo tener que entre más muestras se puede llegar a tener una mayor conclusión, una más veraz, que en este caso pues podría ser el número pi, que era nuestra condición, si se llegara a cumplir, ¿no? Bueno. Vamos a pasar, y ahí con eso es como la introducción del manejo con el que quisiéramos terminar para podernos evaluar en esa parte de nuestro primer corte. Y es el manejo de unas herramientas. Estamos hablando del uso de la media y de la desviación. Entonces, la media y la desviación, pues como les decíamos, son las herramientas, son aquí son las condiciones fundamentales para analizar precisamente el comportamiento de unos datos poblacionales y muestrales. Entonces, en esa partecita, precisamente, queremos entonces identificar que hay un comportamiento de los datos. Ese comportamiento de los datos, no lo crean, cuando uno repite y repite y repite, un momentico, repite y repite uno los experimentos, pues resulta que los experimentos tienden a agruparse, que lo que, digamos, eso es una imagen más de un software, que lo que hace es que si yo tomo varios datos y los repito, se llama iteración, o sea que lo repito varias veces, el comportamiento de los datos tiende a agruparse y entonces las frecuencias que ustedes veían y que calculaban acá empiezan a acumularse y en la acumulación existen estos comportamientos que ustedes ven acá. Esos comportamientos son los que en la probabilidad dice no puedo ser. Entonces, sí, entre más ustedes repitan un experimento, o sea que los experimentos van a tener precisamente una forma de distribuirse, por eso se llama distribución. Y esa distribución se llama la distribución, obviamente, muestral en ese caso, porque pues, la idea es que tomamos muestras en un comportamiento que se llama normal. Es una campana, se llama la función de una campanita. Entonces, esta curva que ustedes ven que es muy simétrica. Y en esa relación de esa curva, gráficamente entendimos, se llama la gráfica de distribución normal. Y esa distribución normal es asociada a las muestras, a muestras. ¿Qué tenemos en cuenta entonces en esta distribución? Que entonces que lo más importante que hemos hablado y era que tenemos en este caso, la media. La media es la que me marca a mí la ubicación. Y entonces, ¿quiénes están a los lados? A los lados están precisamente pues algunos parámetros de qué tan lejos están los datos. Dice, oye, aquí está la media. Entonces dice, listo. Entonces lo que yo les decía, por ejemplo, un dato puede estar muy ubicado, entonces muy al costado superior o al costado inferior. Pero la idea es que los datos que ustedes analizan se agrupen y estén muy cercanos a la media. Esto es lo que se busca siempre.
que la campana de la distribución normal sea lo más simétrico posible, que todos los datos o la gran mayoría, un gran porcentaje, estén cerca a la media. Esa es se llama distribución normal. Entonces, por ejemplo, para analizar esta distribución normal, pues lo que se dice es que sí necesitamos entonces los dos elementos, uno que es la media, entonces decimos que un elemento, el parámetro es la media, nos da una información posicional, estratégico, y otro que se llama precisamente la desviación, lo que estamos calculando ahorita. Esa desviación muestral, pues me está diciendo de alguna forma, pues qué tan alejados están los datos precisamente de esa media. En ocasiones, precisamente, entonces, la media, pues también tiene unos valores de alguna forma que pueden variar o pueden cambiar. El comportamiento de esa función normal que estamos viendo, por ejemplo, aquí, un poquitico, aquí en pantalla, es que, como les decíamos, pues ahí la ubicación siempre nos la tiene que dar la media. La media me dice, bueno, yo ubico la media que puede estar en el punto cero, o sea, para que la campana sea súper simétrica, o puede ser que esté corrida a la derecha, digamos, en ese caso, si colocara como un valor de cero hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo, pero siempre puede ubicar entonces esa población, ese parámetro como tal. Entonces, la media necesito ubicarla. Y como decíamos, entonces aquí hay dos parámetros. Los dos parámetros son la media, que la ubico, y la desviación, en este caso la desviación estándar. Esa desviación me dice, pues, qué tan achatada, qué tan alargada precisamente es esa función normal. Cuando les mostramos precisamente en eso, digamos aquí ustedes ven las dos campanas, entonces la diferencia entre esa distribución normal, que está digamos, aquí con amarillo, y esa que está, digamos aquí, que yo la tengo con verde, es que aunque son simétricas, la idea precisamente es que si ustedes ven que no esté sesgada, que no esté corrida, que en ocasiones vamos a ver entonces que hay un corrimiento, están alargadas hacia un lado, alargadas hacia la izquierda, hacia la derecha, pero mientras que la media me está ubicando a mí una posición estratégica de un dato como tal, la desviación me va a decir qué tan ancha o qué tan plana es esa curva. Entonces, por ejemplo, si hay muchas desviaciones, la relación precisamente de la gráfica va a estar más achatada. Entre más alejados, más desviación, va a estar más achatada precisamente la función, en este caso distribución normal. Mientras que si la desviación es más pequeña, entre más pequeña, está mucho más elongada, más alargadita hacia el centro, precisamente esa distribución normal. Entonces, aquí es importante tener en cuenta qué información me da precisamente la desviación y la media. Entonces, la media, valor posicional, que me dice, obviamente, la posición simétrica de la función, de la probabilidad de distribución normal, que qué tan probable es que se encuentren los datos cercanos a la media, y la desviación, pues qué tan lejos están esos datos. Como tenemos una función, entonces precisamente la característica de esa función es analizar, pues, qué pasa debajo de esa curva. Entonces, cuando ustedes van a ver, la idea con la cual vamos a concluir la sesión de hoy, es analizar esas funciones. Se habla, yo creo que casi todos ya han hablado o han visto el punto de cálculo integral, se habla de la función del área bajo la curva, en la integral. Eso significa la función normal. Entonces, necesito entender que son áreas bajo la curva, áreas. Entonces, si hablamos de toda esa región, digamos aquí está que están con azulitos, o esta por ejemplo que estoy aquí yo sombreando, bajo esta entonces distribución normal que está con negro, con desviación específica, el área de toda esa función siempre está relacionada con el 1. Entonces, como es en probabilidad, esa área estaría entre 0 y 1. Los datos se leerían de izquierda a derecha. Entonces ustedes se dan cuenta, entonces por ejemplo esa curva, limpiarla un poco más, la curva se llama asíntota, no toca el eje horizontal. Entonces al no tocar precisamente el eje horizontal, que es la relación precisamente de los datos de las muestras, entonces, pero si yo empiezo a pensar sobre la posibilidad de ir identificando el área que está bajo esa curva, pues empezaría que esto es asintótico, entonces que casi se acerca pero no lo toca, empezaría con un área que es casi mayor o igual que 0, y a medida que voy de izquierda a derecha, el área bajo esa curva va aumentando, entonces voy aumentando valores que empiezan desde el 0, el área, hasta 1, cuando completo, obviamente, el área, entendiéndola,
bajo esa función hasta que llego precisamente a esa relación también asintótica. Nunca va a tener fin. Se va a acercar demasiado, pero nunca va a tener fin. Entonces empiezo en 0 y llegaría hasta 1 en un valor aproximado porque pues estamos entendiendo que nunca va a ser igual exactamente a 1 porque es un valor asintótico. Entonces, en eso consiste precisamente la relación que vamos a hablar, que entonces el comportamiento de la distribución de esa distribución de muestras normales va entre 0 y 1. ¿Qué queremos entonces analizar? ¿Cómo se leen esas relaciones? Entonces, hay unas tablas, se llaman las tablas de valores de distribución normal, que aquí las voy a presentar, pero hay un PDF para que podamos empezar a practicarlo, porque imagínense esto tan bonito, es leerlo. Dice, pero ¿cómo así? Dice, sí, imagínense que la distribución normal ya está ahorita catalogada en una lectura, entonces dice, la probabilidad ya está entre 0 y 1, y entonces valores entre 0 y 1, yo voy a ampliarlo un poco más para que ustedes lo puedan observar. Este que está aquí, estos valores vienen desde aquí, valores negativos desde -3. Entonces aquí este valor, por ejemplo, empezaría aquí desde -3 y varía hasta 3, que es un valor obviamente máximo que se analiza sobre condiciones de error. Y aquí empezaría, entonces, a entender que el área bajo la curva empieza desde 0 hasta que ocupe toda su relación y es máximo 1. Entonces, ustedes ven estos valores súper chiquitos, súper pequeñitos. Y en comparación, aquí, empieza Z desde -3, ustedes se dan cuenta, aquí hacia abajo, en la tabla, -3, -2,9, estos valores negativos, hasta que llega, por ejemplo, aquí al valor del 0, aunque aquí hay una relación negativa, -0,0, no es 0,0, sino ya lo vamos a leer porque es una comparación. Por ejemplo, si yo relaciono esto que está en mi información de esa columna respecto a esta, digamos aquí, a esta hilita, se tengo que sumar la información de este, que está con rojo, con ese amarillo. ¿Cómo así? Se leería, por ejemplo, -0,3, que está precisamente en la columna, y el amarillito, que sería, que aquí está, pertenece al segundo dígito, el segundo dígito, que sería este 1, vendría acá. Entonces es la forma en la que yo combino, como si fuera la parte anterior de una mantisa, combino la información, el -0,3 viene una lectura, entonces que es vertical, en una columna, y horizontal viene la segunda, entonces la segunda casilla precisamente de la parte decimal. Entonces uno dice, ok, entonces -0,3 se lee aquí y con el 0,1, y donde coincidan ambos, el 0,3 y el 0,1, no, está muy grueso. Aquí, este es el valor asociado. Dice, o sea que la probabilidad, por ejemplo, en este caso, de la medida muestral, cuando es igual, aquí ya le leemos así, la probabilidad de la muestral, en ese caso, de ser -0,31 es 0,3783. Eso es lo que tenemos que entender, que tengo que leer la tabla y mirar obviamente la coincidencia. En eso consiste precisamente las tablas de distribución. Entonces, normal, voy a leerlas. Entonces, voy a leer una coincidencia que es horizontal, entonces aquí, con una vertical. Y donde coincidan es el valor que estoy buscando. Eso es tal vez como lo que queremos entonces manejar entre nosotros. ¿Qué diferencia entre ambas tablas? Que en una de ellas precisamente, entonces los valores están dados hacia valores negativos, mientras que en esta están los valores positivos, desde 0 hasta 3 positivo, con expresiones decimales. Las expresiones decimales van solamente con el segundo dígito después de la coma decimal. Entonces, por ejemplo, si me preguntaran la probabilidad de una muestra, precisamente, de una medida muestral, donde Z, por ejemplo, se hace que es menor, digamos, a 1,34. Entonces, ¿dónde la leo? ¿En la izquierda o en la derecha? Entonces, ay, no, mire que esto está positivo. Entonces, como es positivo, entonces lo voy a leer al costado derecho. Aquí donde están los... Sí, listo, 1,34. Voy a ampliarlo un poquitico más. ¿Sí? Se me fue. Listo, 1, dice 1,3, ya como que lo vi, dice 1,3, está como por aquí. Me hace falta la otra información, dice 1,3, dice aquí está. Y me falta el 4, ese 4
que sería entonces la otra dígito decimal, este. Por lo tanto, esta es la información que estoy buscando, donde coincidan. Entonces, esta, la filita, en este caso, la filita donde está el 1,3, la primera parte de la información decimal, y donde esté la segunda parte aquí del dígito decimal, donde coincidan, este es el valor resultante. Entonces, en este caso, eso es igual a 0,9099. Hasta ahí, ¿cómo lo ven en esa lectura de esas tablas de distribución normal? ¿Un poquitico enredado, más o menos? Es de práctica, no se preocupen que vamos a practicar. Los ejercicios que les vamos a hacer es, la indicación es solo práctica. ¿Cómo lo ven ahí? Entonces, si la probabilidad, entonces nos preguntan si la probabilidad, entonces en este caso, en la región, el área, si llegara a ser positivo, entonces miro esa tabla que está en valores positivos. Si es negativa, está en esa relación. ¿De qué depende ese valor positivo o negativo? Obviamente es una posición, nos dicen, calcule precisamente la probabilidad, obviamente acumulada. Entonces, para el valor, nos tiene que dar el valor, o lo vamos a hallar, que eso es lo que vamos a hacer nosotros en la siguiente sesión del día viernes. Entonces, hallo ese valor. Entonces, dice, listo. Entonces, por ejemplo, lo que me están diciendo, si, digamos, z igual a 1,34, digamos que aquí ese valor sea 1,34. Me dio 0,90, en la tabla me dice que es 0,9099. Lo voy a traducir en porcentaje, por la coma dos lugares, o sea que esto es 90,99%. Lo que estoy entendiendo aquí es que aquí esto, la probabilidad obviamente acumulada, este porcentaje es de 90,99%. Entonces el 90,99% del 100% está abordado hasta el 1,34. Hasta ahí, ¿cómo vamos? En esa lectura de esas funciones normales. ¿Cómo ven esta parte que está aquí? Pues profesora, como usted lo dice, con práctica. Con práctica, ¿cierto? Vamos a ver si entonces sí es eso. Vamos a mirar la tabla y buscar todo. Ese es el ejercicio que les vamos a proponer. Les tengo es obviamente, precisamente antes de, pues porque hacer los ejercicios, pues es como ya la parte obviamente como algorítmica, repito, pero interpretarlo es lo que necesitamos hacer. Entonces, por ejemplo, vamos a mirarlo. Nos dicen calcula la probabilidad, obviamente en este caso que la parte muestral, en ese caso, entonces ese z, que nos vamos a ayudar a calcular después de la siguiente sesión. Dice que sea menor o igual que 1. ¿Dónde estará ese 1? Ese 1, dice, ¿será que estará en la tabla positiva o negativa? ¿Ustedes qué dicen? Positiva, profe. Positiva, listo, muy bien, John. Entonces, aquí dice positiva. Entonces, como es positiva, esta tabla que vamos aquí, voy a agrandarle. Dice, ok, esa es la tabla que necesito mirar. Entonces, hay dos valores, dos tablas que tengo que usar, negativa o positiva. Como aquí nos dicen que es, entonces, la probabilidad, obviamente, que esa medida sea menor o igual que 1. Entonces, cojo la tabla positiva. Y me dicen 1,00. Entonces, analizo, pues, como que los dígitos. 1,0 está acá. Listo, aquí está el 1,0. Pero el siguiente dígito también es un 0, o sea que me toca desde la primera columna y decir, no, pues el siguiente también está acá. Por lo tanto, me están hablando de este valorcito. ¿Sí? Entonces, la columna responde a la parte entera y el primer dígito decimal. ¿Listo? Y allá arriba, lo que hago es buscar el segundo dígito decimal. Como también es 0, pues será 0,8. Ahí sí ya entendí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Ahí sí, listo. Entonces aquí será 0,8413. Si Bien, ese, ¿sí? si ese 1,00 fuera 1,02, le Eso. decíamos el de A ver, enseguida. exacto. Entonces, 1,02 dijiste, Henry, listo. Entonces busquémoslo. 1,02. Entonces, el segundo dígito que hoy observo es este, ¿cierto? Entonces me voy por la misma fila, pero ahora voy a analizar ese, no, pues que me están pidiendo es 1,02. Y ahí lo tienes, del 0 al 9. Si ya pasa a 1,2, entonces seguiríamos en el de abajo, izquierda abajo. Ya. Exacto, muy bien. Entonces, exacto, muy bien. Entonces aquí colocaríamos, por ejemplo, tú lo identificas, esto es 0,8461. Muy bien.
Perfecto, entonces van desde el -3 hasta el 3 positivo. Valores negativos, valores positivos. Trabajamos con 2 dígitos decimales, 2 dígitos después de la coma, porque lo ideal precisamente es en una representación de aproximación también en porcentaje, 2 dígitos después de la coma. El primer dígito después de la coma ya está acompañado de la parte entera. El segundo dígito es el que está en lo que llamamos nosotros en esas filas. Dice, como dijo Henry, listo, aquí está el segundo dígito, va desde el 0 hasta el 9, el segundo dígito. Entonces aquí es lo que queremos nosotros practicar. Y como nos falta solamente la última parte, la traducción de la información, se traduce en porcentaje. Porque si me dicen, ¿cuál es la probabilidad? Obviamente, entonces aquí es que los datos estén cerca de la media, bueno. Dice, ¿qué región me está hablando? Entonces, en el ejercicio donde dice que es menor que 1, dice, pues es toda esta región que yo estoy aquí sombreando, es cuánto equivale en porcentaje. Dice, esto es 0,8413, pero en porcentaje se escribe 84,13%. Corro la coma 2 lugares para hablar de porcentaje. Dice el 84,13% está representado obviamente, entonces aquí en la probabilidad de la muestra, en ese caso cercana a ese valor. El otro, en vez de 0,8461, ¿cómo se leería? 84,61%. Listo, eso es. Ya, eso es. Entonces, la practicidad de esta tabla es que ya está entre 0 y 1. Recuerden, está entre 0 y 1. No hay valores ni, entonces en este caso, si nos dicen, bueno, y entonces, y si la tabla, por ejemplo, fuese negativa, es igual, los valores van entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque estamos hablando de el área representada en esta función, en la probabilidad. ¿Cómo traduzco obviamente un concepto aquí relación entre cercanía a la media? Lo traduzco en un área. El área aquí tiene que estar entre 0 si es muy pequeña y 1 si ya ha abarcado, obviamente, en un corrimiento hacia la derecha, si abarca entonces varias regiones o superficie, entre 0 y 1. Entonces aquí entendemos precisamente que esa relación, entonces se busca en una tabla. Eso es lo que vamos a buscarlo como tal en la tabla. Por ejemplo, aquí dice, si me preguntas sobre una probabilidad que está en un intervalo, dice la probabilidad, entonces en este caso de los valores, entonces aquí es la distribución que está entre menos 0,5, aquí está, entonces aquí menos 0,5 y 1,25. Entonces me dice, ok, ¿qué tendría que hacer primero? Busco esta que está aquí, la probabilidad. Entonces, ¿dónde estará? Entonces, ¿qué es Z? Aquí, que menos 0,50 aquí, entre Z. Y por aparte, voy a mirar entonces la probabilidad precisamente que ese Z sea menor que 1,25. Listo. Entonces, aquí voy a buscarlos. ¿Dónde estaría el menos 0,5? La tabla de la derecha, la tabla izquierda es negativo. Y entonces aquí voy a buscar, voy a agrandar esto, menos 0,5, voy a buscarlo. Negativo. Sí, negativo, listo. Entonces, ¿dónde quedaría? Entonces, por aquí, entonces voy a buscarlo. Ay, ay, ay. Ahí me corrimos ya. Lo tengo bien abajito, ¿no? Pues por acá, menos 0,5. El segundo dígito, recuerden que aquí estamos hablando con 2 dígitos después de la coma. Menos 0,5 y viene un 0. O sea que estoy viendo menos 0,5 y el segundo dígito después de la coma es un 0. O sea que estaría hablando es de este valor. El asociado sería 0,3085. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Y cuál sería el otro valor? ¿Sería positivo 1,25? 1,25, ¿cierto? Entonces vamos a agrandar. Entonces aquí ya, un momentico. Voy a agrandar este. Listo, aquí ya, nosotros ya lo relacionamos. Y 1,25. Entonces nos diría 1,25, entonces el 1,2 por aquí. No sé, 1,2 por aquí. Listo. Y este que está aquí, ¿cierto? Que sería el 5 del segundo dígito, entonces sería este valor. Estamos hablando del 0,5.
89,44. Listo. Está hablando de ese porcentaje, obviamente, de esa relación que estaría ahí. Dice, ok, entonces tendríamos esa relación para ubicarnos entre un valor y otro. Entonces, entre un valor y otro. Entonces, aquí, ¿qué tendríamos que entender? Que es una relación, obviamente, entre áreas. Entonces, que ese valor entre áreas, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Nosotros tendríamos que, entonces, por ejemplo, aquí identificarlo, que es una región que, como se habla de izquierda a derecha, entonces, por ejemplo, si aquí estuviese el 1,25, aquí cerca del 0, y aquí estuviese, entonces, por ejemplo, el menos 0,5, por acá, menos 0,5, me estaría hablando de una región, dice, ok, una región entre menos, aquí el menos 0,5, y el 1,25, digamos que después de este, que está acá, me estaría hablando de esta región. Dice, ok. Entonces, como es una relación precisamente, entonces tengo que hacer una resta entre el costado derecho menos el costado izquierdo. O sea, lo que tengo que hacer es que, digo, o sea que el costado izquierdo, que sería 0,8944, lo voy a restar, porque como es una región, es un área, es todo lo que está cubierto. Entonces, área hasta acá menos el 0,3085. ¿Cuánto nos daría esa resta? Voy a restar las dos áreas. ¿Cuánto nos daría esa resta de esas áreas? 0,8944 menos 0,5859. 0,58. 59, sí. 59. ¿Y en porcentaje cuánto sería? 58,59%. Listo, muy bien, listo. Lo que estoy diciendo es que la región entre esos dos valores, entre el menos 0,5 en Z y el 1,25, es que me habla de la probabilidad de un área, una región aquí, del 58,59%. Entonces tengo que restar siempre al costado derecho, al mayor, le resto el menor. Eso es una resta de área. Recuerden que ustedes hacían, ¿ustedes vieron cálculo integral ya? ¿Vieron el guito de integrales? ¿No? Todavía no, profe. Todavía no. Bueno, aquí me adelanté un poquito. Bueno, entonces en la parte integral lo que hacemos es resta de áreas. Entonces aquí le estamos diciendo que se resta el costado derecho menos el costado izquierdo. ¿Bien? Bueno, ¿cómo vieron esa tabla de funciones? De función binomial. Ay, bien, profe. Bueno, como para ambientarnos. Bueno, les tengo, es la pregunta. Es posible, obviamente nosotros tenemos habilitado la realización de nuestro parcial, que es más bien, yo se los voy a habilitar para que se pueda trabajar, porque es abierto, es para que usted coloque la información, obviamente la relación precisamente en la plataforma, pero es posible, como les comentábamos, vernos el viernes. ¿Tienen clase el viernes? Hasta las 8 tenemos clase el viernes, profe. Sería de 8 y al menos una horita, ¿sería posible de 8 a 9? Sí, profe. Sí, ¿están de acuerdo los aquí conectados de manera sincrónica? Igual queda grabado, no se preocupen, pero nos podemos conectar de 8 a 9, ¿les parece? Como para dar las pautas de cómo abordar precisamente eso que queremos que apliquemos de nuestros conceptos estadísticos en nuestro experimento de Buffon, que ese va a ser nuestro parcial. Sí, profe. Listo. Bueno, Sí, perfecto. señor. Gracias a todos los estudiantes y gracias a Joa, Juliana, a todos. Bueno, entonces les agradezco su conexión. Bienvenidos hasta nuevamente a ese retome de actividades en la universidad. Entonces, para los que estamos aquí conectados, nos vemos entonces el viernes, nos conectamos, gracias, de 8 a 9 de la noche. Este viernes, para como que dar un cierre, esta parte conceptual, nos hemos demorado un poquitico en esta parte conceptual para que quede bien claro de lo que interpreta precisamente esa distribución, precisamente muestra la importancia de los parámetros de la media y la desviación. Les agradezco, pasen buena noche, nos vemos el viernes entonces. Cuídense mucho, que estén bien. Feliz Gracias, noche. profe, igualmente. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Que estén muy bien, hasta luego. Gracias. Profe, una pregunta. Claro que sí. Los videos